millonario. Llevó a su empleada a una cena de negocios, y sus palabras lo convirtieron en una leyenda. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Adriana sabía que aquel martes sería diferente en cuanto vio el sobre amarillo bajo la puerta. Eran las 6 de la mañana cuando sus dedos temblaron al abrirlo. Último aviso de desalojo. 30 días. Las letras parecían gritar desde el papel arrugado. Cerró los ojos, respiró hondo 3 veces, como le enseñaba la aplicación de meditación gratuita que había descargado, y guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta gastada. No había tiempo para el miedo. Benito, su hermano de 12 años, todavía dormía en el sofá del diminuto apartamento del barrio de Carabanchel. Necesitaba despertarlo, preparar el desayuno, acompañarlo hasta el autobús escolar y luego correr hasta la estación de Príncipe Pío para llegar a tiempo a su trabajo. El trabajo. La casa de Mateo Altamirano. Adriana llevaba 8 meses limpiando aquel ático luminoso en el barrio de Salamanca, con ventanas que daban al retiro y muebles tan caros que daba miedo tocarlos. Mateo casi nunca estaba. Llegaba tarde, salía temprano, dejaba tazas de café a medio beber sobre la encimera de mármol y trajes impecables tirados sobre sillas de diseño. Ella conocía su rutina mejor que él mismo. Café solo a las 7, reuniones hasta las 11, almuerzo de negocios, gimnasio a las 8 de la noche. Nunca la miraba directamente. Siempre un buenos días seco, una transferencia puntual a fin de mes y silencio. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. Cuando Adriana entró al ático, puntual como siempre, a las 9 en punto, Mateo estaba sentado en el sofá de cuero gris, con el teléfono pegado a la oreja y el ceño fruncido. Vestía un traje azul marino que resaltaba sus ojos oscuros y su mandíbula tensa. No me importa, Germán. Necesito a alguien esta noche. La cena con los inversores suecos no puede cancelarse. Su voz era firme, cortante. ¿Cómo que Lucía está en el hospital? Pues busca a otra persona. Alguien presentable, discreta, que sepa comportarse. Adriana pasó de largo, fingiendo no escuchar, y comenzó a recoger los platos del desayuno. Pero sentía la mirada de Mateo clavada en su espalda. «Espera», dijo él, colgando el teléfono. Ella se giró despacio, con un plato en cada mano. «¿Señor Altamirano?» Mateo la observó por primera vez con atención. Realmente la observó. Adriana llevaba el cabello castaño recogido en una coleta simple, una blusa blanca limpia pero desteñida y unos vaqueros que había comprado en un mercadillo. No usaba maquillaje. No necesitaba usarlo. Sus ojos marrones tenían esa claridad extraña de quien ha llorado demasiado y ya no le quedan lágrimas. «¿Tienes algo elegante para ponerte esta noche?», preguntó Mateo directo. Adriana parpadeó. «¿Perdón?» «Un vestido. Algo formal. Tengo una cena importante y mi asistente tuvo un accidente. Necesito que alguien me acompañe. Solo tienes que estar ahí, callada, sonreír si es necesario. Nada más». El corazón de Adriana latió con fuerza. Pensó en Benito, en el sobre amarillo, en los 300 euros extra que Mateo seguramente pagaría por aquello. «No tengo ningún vestido elegante, señor». Mateo sacó su billetera y dejó 5 billetes de 50 euros sobre la mesa de centro. «Cómprate uno. Nos vemos aquí a las 8. No llegues tarde». Adriana miró el dinero. Luego lo miró a él. «¿Por qué yo?». Mateo ya estaba revisando su teléfono de nuevo, como si la conversación hubiera terminado. «Porque confío en que no dirás nada inapropiado». Ella apretó los labios. Quiso decir algo, pero tragó las palabras. Tomó los billetes con manos temblorosas y salió del ático sin terminar la limpieza. Esa noche, frente al espejo de un probador de Zara, Adriana se miró con un vestido negro sencillo y unos zapatos prestados de su vecina. No sabía que en pocas horas, su vida y la de Mateo Altamirano cambiarían para siempre. Y todo comenzaría con una sola frase. El reflejo en el cristal del Mercedes la asustó más que el propio Mateo. Adriana se vio a sí misma, vestido negro ajustado, cabello suelto cayendo sobre sus hombros, labios con un toque de brillo que su vecina Carmela le había prestado, y no se reconoció. Parecía alguien que podía pertenecer a ese mundo. Pero por dentro, su estómago era un nudo de cables enredados. Mateo conducía en silencio, con una mano en el volante y la otra tamborileando sobre su rodilla. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera nacido con él puesto. Olía a colonia cara y a seguridad absoluta.
¿Estás nerviosa?, preguntó sin mirarla, los ojos fijos en la gran vía iluminada. Un poco, mintió Adriana. Estaba aterrada. No tienes que hablar. Solo sonríe si alguien te dirige la palabra. Yo me encargo del resto. Ella asintió, apretando las manos sobre su regazo. Las uñas cortas, sin pintar. Las manos de alguien que friega suelos y lava platos. Las manos que no encajaban con aquel vestido. El restaurante era uno de esos lugares que Adriana solo había visto en revistas. Techos altos, candelabros de cristal, mesas separadas por mamparas de terciopelo rojo. Un camarero con guantes blancos los recibió en la entrada. «Señor Altamirano, su mesa está lista». Mateo caminó adelante. Adriana lo siguió, sintiendo cómo cada paso en aquellos tacones prestados era una traición a quien realmente era. En la mesa ya esperaban 3 hombres. 2 de ellos vestían trajes claros, con corbatas perfectamente anudadas y relojes que brillaban bajo la luz tenue. El tercero, más joven, tecleaba algo en su teléfono con expresión aburrida. «Mateo, qué puntual como siempre», dijo el mayor, un hombre rubio de unos 50 años con acento escandinavo marcado. «Soy Lars Bergström». «Estos son mis socios, Henrik y Olof». Mateo estrechó manos con firmeza. Luego señaló a Adriana con un gesto sutil. «Ella es Adriana Salcedo, mi asistente personal». Adriana sintió como la palabra asistente colgaba en el aire como una mentira mal contada. Lars la miró de arriba abajo, con una sonrisa educada, pero escrutadora. «Un placer, señorita Salcedo». «Igualmente», respondió Adriana, con la voz más firme que pudo reunir. Se sentaron. Mateo a la cabecera, Adriana a su derecha, los 3 inversores suecos al frente. Los camareros trajeron copas de vino tinto que costaban más que el alquiler mensual de Adriana. La conversación comenzó rápido. Cifras, proyectos de energía solar en Andalucía, acuerdos con el gobierno, plazos de retorno de inversión. Adriana escuchaba en silencio, como le habían ordenado, pero cada palabra la transportaba a un mundo tan distante del suyo que casi dolía. Mateo hablaba con esa seguridad que solo da el dinero. Gesticulaba poco, sonreía menos. Cada frase suya era un golpe calculado, una pieza de ajedrez movida con precisión. «Entonces, Mateo», dijo Lars recostándose en su silla con la copa en la mano, «tus números son impresionantes. Pero dime algo, ¿qué impacto real tienen tus proyectos en la gente común? Porque al final, nosotros no invertimos solo en cifras, invertimos en legados». Mateo abrió la boca para responder, pero Lars continuó, mirando ahora directamente a Adriana. «¿Y tú, Adriana, qué opinas? Trabajas con él. Seguro tienes una perspectiva más cercana». El silencio cayó sobre la mesa como una losa de mármol. Adriana sintió como todas las miradas se clavaban en ella. Mateo se tensó a su lado, con los dedos apretando la servilleta de lino. Henrik y Olof dejaron de masticar. Hasta el camarero que servía agua pareció congelarse. Ella tragó saliva. Pensó en Benito, en el sobre amarillo, en todas las veces que tuvo que callar para no perder un trabajo, una oportunidad, un lugar donde no pertenecía. Pero esta vez, algo dentro de ella se rompió. Adriana miró a Lars directamente a los ojos y habló con una calma que ni ella misma sabía que poseía. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras. Y en ese momento, el mundo de Mateo Altamirano dejó de ser el mismo. Durante 5 segundos eternos, nadie respiró. Lars Bergström se quedó inmóvil, con la copa de vino suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. Henrik dejó escapar una risa breve, nerviosa, como si no supiera si Adriana había dicho algo profundo o simplemente ingenuo. Olof levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la noche. ¿Y Mateo? Mateo la miraba como si acabara de ver a una desconocida sentada a su lado. Adriana sintió cómo el calor le subía por el cuello. Había hablado. Había roto la única regla que Mateo le había dado. Solo tienes que estar ahí, callada. Apretó las manos bajo la mesa, clavándose las uñas en las palmas, esperando el regaño, la vergüenza pública, el despido inmediato. Pero entonces Lars dejó la copa sobre la mesa con un golpe suave y sonrió. No era una sonrisa educada, era genuina. «Eso», dijo, señalándola con un dedo, «eso es exactamente lo que quería escuchar». Henrik asintió lentamente, como si acabara de descubrir algo valioso escondido entre papeles viejos. «El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras», repitió Lars,
saboreando cada palabra. Señorita Salcedo, ¿de dónde sacó eso? Adriana parpadeó, confundida. Yo no lo saqué de ningún lado. Solo lo pienso. Lars soltó una carcajada profunda y miró a Mateo con los ojos brillantes. Mateo, amigo mío, tienes un tesoro trabajando contigo y ni siquiera lo sabías. Mateo carraspeó recomponiéndose. Su rostro era una máscara perfecta de control, pero Adriana notó cómo sus dedos tamborileaban sobre el mantel blanco con un ritmo irregular. Estaba nervioso. Él, que nunca se ponía nervioso. Adriana tiene una perspectiva única, dijo Mateo con voz firme, aunque algo en su tono sonaba forzado. Por eso confío en su criterio. Mentira. Adriana lo supo de inmediato. Mateo jamás le había pedido su opinión sobre nada. Ni siquiera sabía si le gustaba el café con azúcar o sin azúcar. Pero ahí estaba, vendiendo una versión de ella que no existía. La cena continuó, pero todo había cambiado. Lars hablaba ahora con más entusiasmo, gesticulando, preguntándole a Adriana sobre su vida, su familia, qué pensaba del mundo corporativo. Henrik tomaba notas en su teléfono. Olof incluso sonrió cuando ella mencionó que su hermano menor quería ser ingeniero. Mateo apenas hablaba, solo observaba, con los ojos entrecerrados, como si estuviera resolviendo un problema matemático imposible. Cuando terminó el postre, un pastel de frambuesa que Adriana apenas probó, Lars se puso de pie y estrechó la mano de Mateo con firmeza. Tienes nuestra inversión, Mateo. Pero no solo por los números, por lo que acabas de demostrarme, que entiendes que los negocios son humanos, que detrás de cada proyecto hay personas que inspiran cambio. Mateo asintió, profesional como siempre. No te defraudaré. Lars miró a Adriana una última vez antes de irse. Cuídala bien, Mateo. Las personas con esa claridad son raras. Y se fueron. Los tres suecos desaparecieron entre las mamparas de terciopelo rojo, dejando solo el murmullo lejano de otras mesas y el tintineo de cubiertos contra porcelana. Adriana exhaló lentamente. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante minutos enteros. Mateo seguía sentado, mirando el mantel blanco como si buscara respuestas escritas en la tela. Lo siento, dijo Adriana en voz baja. Sé que me pediste que no hablara. Mateo levantó la vista. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que ella nunca había visto antes. No era enojo, era algo más profundo, algo que parecía confusión mezclada con ¿respeto? No te disculpes, dijo él finalmente con voz ronca. Acabas de cerrar el mejor contrato de mi carrera. Adriana no supo qué responder. Mateo se puso de pie, dejó varios billetes sobre la mesa y le ofreció su brazo. Vámonos. El trayecto de vuelta fue silencioso, pero no era el mismo silencio incómodo del camino de ida. Este silencio estaba lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando el Mercedes se detuvo frente al edificio gris de Carabanchel, Mateo no apagó el motor. Solo se giró hacia ella. Adriana, ¿de verdad crees eso? ¿Que el poder está en lo que inspiras? Ella lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad que detectó en su voz. Sí, porque el dinero se acaba, pero lo que dejas en los demás, eso nunca muere. Mateo asintió despacio, como si acabara de escuchar una verdad que había estado evitando toda su vida. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, señor Altamirano. Ella salió del coche y subió las escaleras de su edificio, sintiendo como los tacones prestados le mordían los pies. No sabía que al día siguiente, su nombre estaría en boca de medio Madrid, y que Mateo Altamirano ya no podría dejar de pensar en ella. Adriana despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Eran las 7 de la mañana. Afuera, el cielo de Madrid amanecía gris, como siempre en octubre. Benito ya estaba despierto, preparando tostadas quemadas en la cocina diminuta. El olor a pan chamuscado llenaba el apartamento. Adriana tomó el teléfono con los ojos entrecerrados. 17 mensajes de WhatsApp, 5 llamadas perdidas, 3 notificaciones de Instagram, una red social que apenas usaba porque le consumía datos. El primer mensaje era de Carmela, su vecina del cuarto piso. Chica, ¿eres tú la del vídeo? Dios mío, estás en todas partes. Adriana frunció el ceño. ¿Qué vídeo? Abrió el siguiente mensaje. Era de Pilar, la encargada de limpieza del edificio donde trabajaba los miércoles. Adriana, vi tu frase en Twitter. Qué orgullosa estoy. Aunque no entiendo nada de lo que pasó, jajaja. El corazón de Adriana comenzó a latir más rápido. Abrió Instagram con manos temblorosas y lo vio de inmediato. Un vídeo corto, filmado con discreción desde otra mesa del restaurante.
La calidad era mala, la imagen borrosa, pero se oía perfectamente su voz. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras. Debajo del vídeo, el texto: empleada doméstica deja sin palabras a millonario en cena de negocios. Sus palabras están dando la vuelta al mundo. Poder real. Inspiración. Mujer sabia. Tenía 120,000 reproducciones. Y seguía subiendo. Adriana dejó caer el teléfono sobre la cama como si quemara. ¿Adri? Benito asomó la cabeza por la puerta, con migas de pan pegadas en la comisura de los labios. ¿Estás bien? Ella no respondió. No podía. Su mente era un torbellino de pánico y confusión. ¿Quién había grabado eso? ¿Por qué? ¿Y cómo era posible que tanta gente lo hubiera visto en menos de 12 horas? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Diga, contestó con voz temblorosa. Adriana Salcedo, dijo una voz masculina, formal, desconocida. Soy Julián Ochoa, periodista de El Confidencial. Me gustaría hacerle una entrevista sobre sus declaraciones de anoche. ¿Qué? No, yo no hice ninguna declaración, tartamudeó Adriana. Señorita, su frase se ha viralizado en redes sociales. Varios medios están hablando de usted. ¿Es cierto que trabaja como empleada doméstica para Mateo Altamirano? Adriana colgó sin responder. Le temblaban las manos. Otro mensaje entraba en ese momento. Este era de un número que sí reconocía. Mateo. Tenemos que hablar. Urgente. Ven al ático a las 10. Cuando Adriana llegó al barrio de Salamanca, después de un trayecto en metro lleno de miradas que sentía clavadas en su nuca, Mateo ya la esperaba en la puerta del ático. Vestía una camisa blanca remangada y pantalones oscuros. Tenía ojeras profundas y el cabello ligeramente despeinado. No parecía el mismo hombre seguro de la noche anterior. «Pasa», dijo sin preámbulos. Adriana entró despacio. Sobre la mesa de centro había un iPad abierto. En la pantalla, titulares de varios periódicos digitales. La frase que conquistó a los inversores suecos, Mateo Altamirano y su asistente misteriosa: ¿quién es realmente? Empleada doméstica se vuelve viral con lección de vida a millonario. Mateo señaló la pantalla con un gesto brusco. Esto es un problema. Adriana sintió cómo su estómago se contraía. Lo siento. Yo no sabía que alguien estaba grabando. No se trata de eso. Mateo se pasó una mano por el rostro. Exhaló lento. Lars Bergström compartió tu frase en LinkedIn esta mañana. Tiene más de 500,000 de seguidores. Ahora todos quieren saber quién eres. Los periodistas me están llamando. Mi equipo de relaciones públicas está colapsado. ¿Quieres que desaparezca?, preguntó Adriana en voz baja, sintiendo cómo las palabras le dolían al salir. Puedo decirles que fue un malentendido. Que no trabajo contigo. Que... No, la interrumpió Mateo, mirándola directamente por primera vez. Eso solo empeoraría las cosas. Si niegas algo que ya está grabado, parecerá que ocultamos algo. ¿Y entonces qué hago? Mateo guardó silencio durante unos segundos que se sintieron como horas. Luego suspiró, derrotado. No lo sé, Adriana. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Ella lo miró sorprendida. Mateo Altamirano, el hombre que controlaba cada detalle de su imperio, admitiendo que no sabía qué hacer. El teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. Otro mensaje, luego otro, y otro más. Adriana vio cómo la pantalla se iluminaba con nombres que no reconocía. Socios, inversores, directores de comunicación. Y entonces apareció uno que sí reconoció. Un nombre que hizo que Mateo se tensara de inmediato. Necesitamos hablar sobre tu nueva imagen pública. Y sobre esa mujer. Isabela. Adriana no preguntó quién era Isabela. Pero por la forma en que Mateo apretó la mandíbula, supo que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Isabela Montero llegó al ático como si todavía fuera suyo. Adriana la vio entrar sin tocar el timbre, con tacones que repiqueteaban sobre el suelo de madera como martillazos secos. Llevaba un traje sastre color crema, gafas de sol Chanel empujadas sobre el cabello rubio perfectamente liso, y una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos verdes. Mateo se puso de pie de inmediato, pero no parecía sorprendido, parecía resignado. Isabela, no esperaba que vinieras tan rápido. Por supuesto que vine rápido, Mateo, respondió ella quitándose las gafas con un movimiento ensayado. Cuando vi que estabas en todos los titulares junto a esta persona, su mirada se deslizó hacia Adriana como si estuviera evaluando un mueble viejo. Supe que necesitabas que alguien con cerebro te ayudara a controlar el desastre. Adriana apretó los puños bajo la mesa. No dijo nada.
Solo observó cómo Isabela se sentaba en el sofá, cruzaba las piernas con elegancia estudiada y dejaba su bolso de cuero sobre el reposabrazos. No es un desastre, dijo Mateo con voz tensa. Cerré el mejor contrato de mi carrera. Sí, lo sé. Lars me llamó esta mañana para felicitarte. También para preguntarme si sabía que tenías una nueva, ¿cómo lo llamó? Filósofa de cabecera. Isabela rió sin humor, sacando su teléfono y deslizando el dedo sobre la pantalla. Mira esto, Mateo. Twitter, LinkedIn, Instagram. Tu nombre está junto al de ella en todas partes. El millonario y su empleada. De la cocina a la sala de juntas. ¿Entiendes lo que esto significa para tu imagen? Significa que la gente conectó con algo real, respondió Mateo, pero su voz sonaba menos firme que antes. Isabela levantó una ceja. ¿Real? Mateo, por favor. Eres un empresario, no un influencer motivacional. La gente espera de ti números, estrategia, poder, no frases bonitas dichas por... Hizo una pausa mirando de nuevo a Adriana. Perdona, ¿cómo dijiste que te llamabas? Adriana Salcedo, respondió ella, manteniendo la voz firme aunque sentía cómo el calor le subía por el cuello. Y no fue una frase ensayada, fue lo que pienso. Isabela sonrió con condescendencia. ¡Qué encantador! Pero esto no es un programa de autoayuda, querida. Esto es el mundo corporativo. Y en este mundo, las palabras tienen consecuencias. Mateo, necesitas una estrategia de comunicación inmediata. Tienes que dejar claro que esto fue un evento puntual, que Adriana no representa tu empresa, que... Isabela, basta. Mateo se levantó, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. No voy a desmentir nada. Lo que pasó, pasó. Y fue positivo. ¿Positivo? Isabela se puso de pie también, acercándose a él con pasos medidos. Mateo, llevamos 5 años trabajando juntos. Construí tu departamento de relaciones públicas desde cero. Sé lo que es bueno para tu imagen y esto no lo es. Adriana sintió como algo frío se instalaba en su pecho. 5 años. Isabela no era solo una socia de negocios. La forma en que lo miraba, la familiaridad con la que hablaba, el tono posesivo en su voz. Eres su... Adriana no terminó la frase. Isabela la miró con una sonrisa afilada. ¿Su exnovia? Sí, aunque ex es un término relativo cuando has compartido tanto con alguien, ¿verdad, Mateo? Mateo no respondió. Solo miraba la ciudad a través del cristal, con la mandíbula apretada. Adriana se puso de pie despacio. De repente, todo tenía sentido. La tensión en el ambiente, la forma en que Isabela entraba sin avisar, el silencio incómodo de Mateo. Creo que debería irme, dijo Adriana en voz baja. No. Mateo se giró bruscamente. Tú no tienes que irte. Oh, por favor, Mateo. Isabela soltó una risa seca. Déjala ir. Esto es entre nosotros, entre profesionales. Adriana dio un paso hacia la puerta, pero Mateo la detuvo con una mirada. No dijo nada, pero sus ojos oscuros le suplicaban algo que ella no sabía cómo interpretar. Isabela tiene razón, dijo Adriana finalmente, con voz más firme de lo que sentía. Yo solo vine a limpiar tu casa, señor Altamirano. Nunca debí estar en esa cena. Nunca debí hablar. Adriana, gracias por la oportunidad. Enviaré a alguien para terminar la limpieza de esta semana. Adriana salió del ático sin mirar atrás. Escuchó la voz de Isabela diciendo algo sobre controlar daños y mantener distancia profesional. Escuchó cómo Mateo respondía algo que no pudo descifrar. Cuando llegó al ascensor y presionó el botón, sus manos temblaban tanto que casi no pudo sostener su bolso. Las puertas se cerraron, y con ellas, la sensación de que algo importante acababa de romperse antes de empezar. Mateo se quedó de pie en el ático, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo Isabela seguía hablando a su espalda sobre estrategias y control de imagen. Pero por primera vez en años no le importaba. Solo podía pensar en los ojos de Adriana cuando dijo, nunca debía hablar, y en cómo esas palabras dolían más que cualquier contrato perdido. 3 días sin ver a Mateo se sintieron como 3 semanas. Adriana volvió a su rutina de siempre. Despertarse a las 6, preparar el desayuno de Benito, tomar el metro hasta Chamberí para limpiar el apartamento de la señora Fuensanta, luego caminar hasta Malasaña para hacer la compra de don Evaristo, el anciano del tercero que ya no podía bajar escaleras. Por las tardes, limpiaba oficinas en un edificio cerca de Atocha. Por las noches, caía exhausta en el sofá, mientras Benito hacía los deberes en la mesa de la cocina. Todo igual.
Todo diferente. Porque ahora, cada vez que pasaba frente a una cafetería con televisión encendida, veía el rostro de Mateo en las noticias. Cada vez que abría Instagram, aunque seguía sin entender por qué, aparecían cuentas motivacionales usando su frase con fondos de atardeceres y letras doradas. Cada vez que Carmela subía las escaleras con las bolsas de la compra, le preguntaba si había vuelto a hablar con ese millonario guapo. No, Carmela, y no va a pasar, respondía Adriana cada vez, cansada de repetirlo. Pero las noches eran peores, porque cuando Benito se dormía y el apartamento quedaba en silencio, Adriana se quedaba despierta mirando el techo agrietado, pensando en la última mirada de Mateo, en cómo sus ojos oscuros le habían suplicado que no se fuera, en cómo ella había elegido irse de todos modos. Hice lo correcto, se repetía. Ese no es mi mundo, nunca lo será. Pero una parte de ella, pequeña, insistente, molesta, susurraba que tal vez había huido porque tuvo miedo de quedarse. El jueves por la tarde, mientras limpiaba el escaparate de una panadería en Lavapiés, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Adriana, soy Mateo. Necesito hablar contigo, por favor. Ella miró la pantalla durante un minuto completo. Luego bloqueó el teléfono sin responder y siguió fregando el cristal con movimientos mecánicos. 5 minutos después, otro mensaje. No se trata de trabajo. Es personal. Adriana apretó los dientes. Guardó el teléfono en el bolsillo y terminó la limpieza sin volver a mirarlo. Mientras tanto, en el ático de Salamanca, Mateo estaba sentado en el mismo sofá donde había estado Isabela 3 días atrás, con el teléfono en la mano y la pantalla mostrando que Adriana había leído sus mensajes, pero no respondía. Isabela había pasado por allí esa mañana, trayendo contratos nuevos, propuestas de conferencias internacionales y una lista de eventos donde Mateo debía aparecer para reforzar su imagen de líder visionario. Había hablado durante 20 minutos sin parar. Mateo no recordaba una sola palabra. Solo recordaba la expresión de Adriana cuando dijo, nunca debí hablar. Tocaron a la puerta. Mateo se levantó, esperando ver a su asistente oficial. Lucía había vuelto del hospital, pero encontró a alguien completamente diferente. Un niño de unos 12 años, delgado, con el uniforme escolar arrugado y una mochila colgando de un hombro. Tenía los mismos ojos marrones que Adriana, pero más jóvenes, más asustados. «¿Señor Altamirano?», preguntó el niño con voz temblorosa. Mateo parpadeó confundido. «Sí. ¿Quién eres?». «Soy Benito, el hermano de Adriana». El corazón de Mateo se aceleró de inmediato. «¿Le pasó algo? ¿Está bien?». Benito negó rápidamente con la cabeza. «Ella está bien, pero necesito su ayuda, y no puedo decirle a Adriana que vine aquí porque se enojaría mucho». Mateo abrió la puerta completamente. «Entra». Benito entró despacio, mirando el ático con ojos enormes. Nunca había visto un lugar así. Mateo le señaló el sofá. «Siéntate. ¿Quieres agua? ¿Algo de comer?». «No, gracias». Benito se sentó en el borde del sofá, con las manos apretadas sobre las rodillas. «Solo necesito pedirle un favor». Mateo se sentó frente a él, inclinándose hacia adelante con atención completa. «Dime». Benito tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener. «El dueño del apartamento vino ayer. Dijo que si no pagamos todo lo que debemos antes del lunes, nos echa. Adriana lleva días buscando trabajo extra, pero nadie le paga lo suficiente. Ella no sabe que yo sé, pero la escuché llorar anoche en el baño. Y yo no sé qué hacer». La voz del niño se quebró al final. Mateo sintió como algo se apretaba en su pecho. «¿Cuánto necesitan?». Benito sacó un papel arrugado del bolsillo, una factura con sellos rojos y letras en negrita. Mateo la leyó rápidamente. 3 meses de alquiler atrasado más penalizaciones. 1.700 euros. Una cifra ridícula para él. Una montaña imposible para Adriana. «Por favor, señor Altamirano», susurró Benito con las lágrimas rodando por sus mejillas. «No quiero que Adriana pierda nuestra casa. Es lo único que tenemos. Y sé que ella nunca le pediría ayuda, pero yo no sé a quién más acudir». Mateo miró al niño. Vio en él la misma dignidad quebrada que había visto en Adriana aquella noche en el restaurante. La misma valentía desesperada. Y en ese momento supo exactamente qué tenía que hacer. Pero también supo que si lo hacía mal, Adriana nunca se lo perdonaría. Mateo tardó 2 horas en encontrar la solución correcta. No podía simplemente transferirle el dinero a Adriana. Ella lo rechazaría de inmediato.
No podía pagar directamente al casero porque ella lo descubriría y se sentiría humillada. Necesitaba algo más sutil, algo que preservara su dignidad mientras resolvía el problema. Entonces recordó algo que Benito había mencionado casi sin querer mientras se secaba las lágrimas. Adriana siempre dice que si tuviera más trabajos fijos, podríamos salir adelante. Mateo tomó su teléfono y llamó a 3 personas esa misma tarde. Fernando Aguirre, dueño de una cadena de gimnasios en Madrid. Verónica Solís, directora de una empresa de consultoría con oficinas en Pozuelo. Y Gonzalo Ibarra, su propio abogado personal que acababa de mudarse a un chalet en Las Rosas. A los 3 les dijo lo mismo. Necesito recomendarles a alguien excepcional para servicios de limpieza. Es de total confianza, trabajadora, puntual, y necesita empezar de inmediato. Los 3 aceptaron sin hacer preguntas. Mateo les envió el número de Adriana con un mensaje claro. Contacten con ella directamente. No mencionen mi nombre. Luego llamó a Benito, que contestó al segundo timbre. Señor Altamirano. Benito, escúchame bien. En las próximas horas, tu hermana va a recibir llamadas de trabajo. 3 empleos nuevos, bien pagados, con contratos mensuales. Ella no puede saber que yo tuve algo que ver. ¿Entiendes? Sí, pero ¿cómo va a creer que es casualidad? No importa si sospecha. Lo importante es que acepte el trabajo. Y tú no le dices nada. Nunca. ¿De acuerdo? Benito dudó un momento. ¿Por qué hace esto por nosotros? Mateo se quedó callado. No tenía una respuesta que pudiera darle a un niño de 12 años. O tal vez sí la tenía, pero no estaba listo para admitirla en voz alta. Porque tu hermana dijo algo que cambió mi vida. Y esto es lo mínimo que puedo hacer. El viernes por la mañana, Adriana recibió la primera llamada mientras limpiaba la casa de la señora Fuensanta. Adriana Salcedo, habla Fernando Aguirre. Me recomendaron sus servicios para limpieza de 3 gimnasios. ¿Estaría disponible para una reunión esta tarde? Adriana casi dejó caer el teléfono. 2 horas después, otra llamada. Verónica Solís. Oficinas en Pozuelo. Contrato de 6 meses. Por la tarde, Gonzalo Ibarra. Limpieza semanal de un chalet. Pago adelantado. Cuando Adriana llegó a casa esa noche, tenía 3 contratos firmados y dinero suficiente para pagar el alquiler atrasado, las penalizaciones y aún le sobraba para comprar comida decente durante un mes entero. Se sentó en el sofá, mirando los papeles sobre la mesa, y empezó a temblar. «Adri, ¿estás bien?», preguntó Benito desde la cocina, fingiendo inocencia. «Esto no es casualidad», susurró ella. 3 trabajos en un día. Los 3 bien pagados. Los 3 empezando de inmediato. Benito no respondió. Adriana levantó la vista hacia él con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Fue él, ¿verdad?». «Mateo». Benito bajó la mirada, mordiéndose el labio. «Benito, ¿qué hiciste?». «Fui a pedirle ayuda», confesó el niño con voz pequeña. «No podía dejarte llorar más, Adri. No podía». Adriana cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «No debiste hacerlo». «¿Por qué no? Él quería ayudar. Yo necesitaba ayudar. ¿Qué tiene de malo? Porque ahora le debo algo que nunca podré pagarle». «Él no quiere que le pagues nada», dijo Benito, acercándose y sentándose junto a ella. «Solo quiere que estés bien». Adriana apretó los papeles entre sus manos. Sabía que debería estar agradecida. Sabía que Mateo había hecho esto con cuidado, respetando su orgullo tanto como pudo. Pero una parte de ella se sentía expuesta, vulnerable, como si él hubiera visto una parte de su vida que nadie debía ver. El sábado por la tarde, Adriana tomó el metro hasta el barrio de Salamanca. No avisó, no llamó. Simplemente apareció frente a la puerta del ático y tocó el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Mateo abrió descalzo, con una camiseta gris y pantalones de chándal. Tenía el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Cuando la vio, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. «Adriana, ¿por qué lo hiciste?», preguntó ella sin preámbulos, con la voz quebrándose. «¿Por qué?». Mateo no intentó negarlo. «Porque Benito me pidió ayuda. Y porque no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que estabas sufriendo. No necesito tu caridad, Mateo». «No es caridad», dijo él, con voz firme. Es lo que hace la gente que se preocupa por los demás». Adriana soltó una risa amarga. «Tú no te preocupas por mí. Ni siquiera me conoces». Mateo dio un paso hacia ella. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que le robó el aire. «Te conozco más de lo que crees. Sé que te levantas a las 6 cada día. Sé que cuidas de tu hermano como si fuera su madre. Sé que trabajas hasta el agotamiento sin quejarte nunca.
Sé que tienes miedo de pedir ayuda porque crees que eso te hace débil. Y sé que aquella noche en el restaurante dijiste una verdad que yo llevaba años evitando escuchar. Adriana sintió cómo las lágrimas rodaban libremente ahora. No puedo devolverle esto, Mateo. No puedo. No quiero que me devuelvas nada. La interrumpió él con voz ronca. Solo quiero que dejes de huir de mí. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Adriana lo miró a los ojos. Y por primera vez, no vio al millonario frío y calculador. Vio a un hombre asustado, vulnerable, esperando una respuesta que ella no sabía si podía darle. Adriana no supo cuánto tiempo pasó mirándolo en silencio. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Solo sabía que cada parte de ella le gritaba que se fuera, que corriera, que volviera a Carabanchel donde las cosas eran simples y dolorosas pero conocidas. Pero sus pies no se movían. No estoy huyendo, dijo finalmente, aunque la voz le salió débil, poco convincente. Sí lo estás, respondió Mateo con suavidad. Y lo entiendo. Yo también lo haría si estuviera en tu lugar. Adriana lo miró confundida. ¿Tú? ¿Huir? No me hagas reír. Tú nunca huyes de nada. Mateo soltó una risa sin humor. He estado huyendo toda mi vida, Adriana. De conversaciones incómodas, de sentimientos que no puedo controlar, de cualquier cosa que me haga sentir vulnerable. Dio otro paso hacia ella. Ahora estaban tan cerca que Adriana podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, el rastro de una barba que no se había afeitado esa mañana. Hasta que llegaste tú, continuó él, y dijiste esa maldita frase que no puedo sacarme de la cabeza. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras. ¿Sabes cuántas veces la he repetido desde entonces? ¿Cuántas veces me he preguntado qué demonios he estado haciendo con mi vida? Adriana sintió como algo se aflojaba en su pecho. Yo no quería cambiarte nada, Mateo. Solo dije lo que pensaba. Lo sé. Y por eso me dolió tanto. Porque era verdad. Porque llevaba años construyendo un imperio vacío, rodeándome de gente como Isabela que solo ve números y estrategias, olvidando que detrás de cada contrato hay personas reales con vidas reales. Mateo se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Y luego te vi llorar en mi ático porque Isabela te trató como si no fueras nadie. Y me di cuenta de que yo había hecho lo mismo durante meses. Ni siquiera te preguntaba cómo estabas. Solo dejaba dinero sobre la mesa y seguía con mi vida. Yo era tu empleada doméstica, dijo Adriana. No tenías por qué preguntarme cómo estaba. Sí tenía que hacerlo. La voz de Mateo se quebró un poco. Porque eres una persona. Porque mereces ser vista. Y porque desde aquella noche no puedo dejar de verte. El corazón de Adriana latió con fuerza. Sabía que debía decir algo, romper aquel momento antes de que se volviera demasiado real. Pero no pudo. Solo lo miró, sintiendo cómo años de paredes levantadas alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Mateo, yo... El sonido de la puerta principal abriéndose los interrumpió como un balde de agua fría. Mateo, necesito que firmes estos documentos antes del lunes porque... Isabela apareció en el pasillo, con una carpeta bajo el brazo y expresión concentrada. Se detuvo en seco al ver a Adriana. Su rostro pasó de la sorpresa a la comprensión, y luego a algo mucho más frío. «Oh, qué interesante», dijo con voz cortante. «¿Interrumpo algo?» Mateo se tensó de inmediato. «Isabela, pensé que habíamos quedado en vernos el lunes. Cambié de planes», respondió ella mirando a Adriana de arriba abajo con desdén apenas disimulado. «Aunque veo que tú también cambiaste los tuyos». Adriana dio un paso atrás, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello. De repente, volvía a ser la empleada doméstica fuera de lugar, la intrusa en un mundo que no le pertenecía. «Yo ya me iba», dijo rápidamente. «No». Mateo la tomó del brazo con suavidad. «Tú no tienes que irte». Isabela soltó una risa seca. «Mateo, por favor, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¿Vas a arriesgar tu reputación, tus negocios, todo lo que hemos construido juntos por... ella?» La forma en que dijo ella hizo que Adriana sintiera como si hubiera sido abofeteada. «Isabela, basta», dijo Mateo con voz dura. «No, Mateo, no voy a quedarme callada mientras cometes el mayor error de tu vida. ¿Sabes lo que la prensa va a decir si esto se filtra? El millonario y su empleada doméstica. Será un escándalo. Los inversores van a empezar a cuestionarte. Los socios van a... Me importa una mierda lo que digan». La voz de Mateo resonó en el ático como un trueno. «Y si los inversores tienen un problema con eso, que se vayan». Isabela parpadeó, genuinamente sorprendida. «¿Qué te pasa? Tú nunca hablas así. Tú siempre...
Siempre hice lo que se esperaba de mí, la interrumpió Mateo. Siempre seguí las reglas. Siempre antepuse la imagen a lo que realmente importaba. Y estoy cansado, Isabela. Estoy cansado de vivir así. Se giró hacia Adriana, ignorando completamente a Isabela. No quiero que te vayas. Por favor. Adriana lo miró a los ojos. Vio en ellos algo que nunca había visto antes. Una súplica genuina, una vulnerabilidad absoluta. Y supo que si se quedaba, todo cambiaría. No habría vuelta atrás. Está bien, susurró. Me quedo. Isabela dejó caer la carpeta al suelo. Los papeles se esparcieron como hojas muertas. Eres un idiota, Mateo, dijo con voz temblorosa de rabia. Y cuando esto explote en tu cara, no vengas a pedirme que lo arregle. Salió del ático dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Mateo y Adriana se quedaron de pie, mirándose, conscientes de que acababan de cruzar una línea que no podrían borrar. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tuvo miedo. La tormenta llegó el lunes por la mañana. Adriana estaba preparando el desayuno de Benito cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue Carmela, luego Pilar. Después, números desconocidos que no se atrevió a contestar. Finalmente abrió Twitter, una aplicación que apenas entendía, y vio su nombre en tendencias. El titular del artículo más compartido decía: Mateo Altamirano rompe con su equipo de relaciones públicas por empleada doméstica. Romance o crisis empresarial. Había una foto borrosa tomada desde la calle. Se veía la ventana del ático de Mateo iluminada. 2 siluetas reconocibles. Y debajo, cientos de comentarios especulando, juzgando, opinando sobre algo que no entendían. Adriana sintió cómo las manos le temblaban. Dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. ¿Adri? Benito la miraba preocupado. ¿Qué pasa? Nada, mintió ella, forzando una sonrisa. Come tu tostada o llegarás tarde. Pero no era nada. Era todo. El mundo entero observándola, diseccionándola, reduciéndola a un titular sensacionalista. Cuando Benito salió hacia la escuela, Adriana se quedó sentada en el sofá, mirando el teléfono que no dejaba de vibrar. Pensó en aquel momento del sábado cuando le dijo a Mateo: me quedo. Había sonado tan simple entonces, tan valiente. Ahora solo se sentía expuesta. El timbre sonó 2 veces. Adriana se levantó despacio, esperando ver a Carmela con más preguntas imposibles de responder. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Mateo. Llevaba un traje gris oscuro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, pero sus ojos tenían esa misma expresión cansada que había visto el sábado. ¿Viste las noticias?, preguntó él sin rodeos. Sí. ¿Estás bien? Adriana soltó una risa sin humor. No lo sé. ¿Tú estás bien? Mateo entró al apartamento diminuto, mirando alrededor como si estuviera viendo su mundo por primera vez. El sofá gastado donde dormía Benito. La cocina con azulejos despegados. La mesa tambaleante con marcas de taza de café. Isabela filtró la historia a la prensa. Dijo finalmente: no puedo probarlo, pero sé que fue ella. Tiene contactos en todos los medios importantes. ¿Por qué haría eso? Mateo la miró con algo parecido a la tristeza. Porque quiere que esto explote. Quiere demostrarme que tenía razón, que estar contigo arruinará mi reputación. Adriana sintió como algo frío se instalaba en su estómago. Y tal vez tenga razón. No. Mateo se acercó, tomándola de los hombros con suavidad. No tiene razón, pero necesito saber algo antes de seguir adelante con esto. ¿Qué? ¿Tú quieres esto? ¿Quieres estar en medio de todo este caos? Porque si no lo quieres lo entenderé. Puedo hacer una declaración pública diciendo que todo fue un malentendido. Puedo protegerte de la prensa. Puedo hacer que esto desaparezca. Adriana lo miró a los ojos. Vio en ellos la misma vulnerabilidad que había visto el sábado, pero ahora mezclada con algo más. Miedo. Miedo real de perderla. ¿Y tú?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Tú qué quieres? Mateo exhaló lentamente. Quiero dejar de vivir como si mi vida fuera una campaña publicitaria. Quiero dejar de calcular cada palabra que digo. Quiero... Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran años decirlas. Quiero conocerte de verdad, sin empleadores y empleadas, sin millonarios y empleadas domésticas. Solo Mateo y Adriana. El corazón de Adriana latió tan fuerte que sintió el pulso en las sienes. Tengo miedo, admitió ella. Miedo de no ser suficiente para tu mundo. Miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Yo también tengo miedo.
confesó Mateo. Miedo de que te canses de mí, de que veas quién soy realmente y te decepciones. Pero por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a sentir miedo si eso significa no perderte. Afuera, el sonido de una moto pasando, un perro ladrando, la vida normal de Carabanchel continuando mientras ellos dos se miraban en aquel apartamento pequeño que olía a café recalentado. «Hay algo más», dijo Mateo sacando su teléfono. «Esta mañana recibí una citación. Isabela está convocando una reunión de emergencia con la junta directiva. Dice que mis decisiones recientes están afectando la estabilidad de la empresa. Quiere ponerme en una posición donde tenga que elegir mi carrera o tú». Adriana sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «Mateo, no puedes arriesgar todo lo que construiste por ti», la interrumpió él. «Sí puedo, porque todo lo que construí estaba vacío hasta que apareciste. Pero, ¿y si pierdes todo?». Mateo sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. «Entonces construiré algo nuevo, algo que tenga sentido». Adriana sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía si eran de miedo, de esperanza o de algo intermedio que no tenía nombre. «¿Cuándo es la reunión?». «Mañana a las 10, en las oficinas centrales». «¿Vas a ir?». «Sí». Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Pero necesito saber que cuando salga de ahí, sin importar lo que pase, tú seguirás aquí». Adriana apretó su mano. «Estaré aquí». Mateo asintió, llevándose su mano a los labios y besándola con ternura. «Entonces puedo enfrentarme a lo que sea». Cuando Mateo se fue, Adriana se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo su Mercedes desaparecía entre el tráfico gris de Madrid. Mañana todo podía cambiar. Mañana Mateo podía perderlo todo, o ganar algo que ningún contrato podía comprar, y ella estaría esperando. La sala de juntas estaba helada. Mateo entró a las 10 en punto, con un traje negro impecable y una calma que no sentía por dentro. 8 rostros lo miraban desde la mesa de roble. Inversores, socios, directores. Y al final, con una carpeta cerrada frente a ella y expresión imperturbable, Isabela. «Gracias por venir, Mateo», dijo Sebastián Navarro, el director financiero más antiguo de la empresa. «Supongo que sabes por qué estamos aquí». «Lo sé», respondió Mateo, sentándose en la única silla vacía. Isabela abrió la carpeta con movimientos precisos. «En los últimos 7 días, la empresa ha recibido 23 llamadas de medios solicitando declaraciones sobre tu vida personal. 3 inversores han expresado preocupación por tu imagen pública. Y las redes sociales están llenas de especulaciones sobre una supuesta relación inapropiada con una empleada doméstica». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como piedras. «Esto no es solo un problema de relaciones públicas, Mateo. Es un problema de liderazgo. Los socios necesitan saber que el CEO de esta empresa toma decisiones racionales, no impulsivas, basadas en…» Buscó la palabra correcta. «Sentimientos». Mateo la miró directamente. «¿Terminaste?». Isabela parpadeó, sorprendida por el tono. «Disculpa, ¿terminé?». «Sí, tu monólogo sobre cómo mi vida personal está arruinando la empresa». «¿Ya terminaste?». El silencio en la sala se volvió denso. Sebastián carraspeó incómodo. Otro de los directores, Rodrigo Beltrán, tamborileó los dedos sobre la mesa. Isabela apretó los labios. «Mateo, esto es serio». «Lo sé. Es tan serio que necesito decirles algo que debí haberles dicho hace años». Mateo se puso de pie. No con agresividad, no con arrogancia, con algo más profundo, con verdad. «Durante 10 años construí esta empresa obsesionado con una sola cosa: demostrar que era el mejor, el más inteligente, el más rico, el más exitoso. Y lo logré. Tenemos contratos millonarios. Nuestra capitalización de mercado se triplicó. Salgo en las listas de los empresarios más influyentes de España». Caminó hacia la ventana, mirando Madrid extenderse bajo el cielo gris. «Pero hace 3 semanas alguien me hizo una pregunta sin hacérmela directamente. Una empleada doméstica que limpiaba mi ático mientras yo vivía en mi burbuja de reuniones y cifras. Y esa pregunta era simple: ¿para qué sirve todo esto si no inspira nada?». Se giró hacia ellos. «El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras». Esas fueron sus palabras, y me destrozaron, porque me di cuenta de que había pasado una década acumulando éxitos vacíos. ¿Cuántas vidas cambié realmente? ¿Cuántas personas miraron lo que hice y sintieron esperanza? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que esta empresa les ha dado algo más que dinero?». Rodrigo abrió la boca para responder,
Pero Mateo continuó. Isabela tiene razón en algo. Mis decisiones recientes han sido impulsivas, irracionales, no calculadas, porque por primera vez en mi vida, tomé decisiones basadas en lo que sentía que era correcto, no en lo que parecía correcto para mi imagen. Miró a Isabela directamente. Y sí, me enamoré de alguien que el mundo considera inapropiado para mí. Una mujer que trabaja limpiando casas para mantener a su hermano. Una mujer que nunca fue a la universidad pero tiene más sabiduría en una frase que yo en 10 años de MBA. Una mujer que me vio, realmente me vio, cuando ni siquiera yo sabía quién era. La voz de Mateo se volvió más firme. Así que si están aquí para pedirme que elija entre esta empresa y Adriana Salcedo, les digo ahora mismo, elijo a Adriana. Renuncio. El shock fue palpable. Sebastián se inclinó hacia adelante boquiabierto. Rodrigo dejó de tamborilear. Isabela se quedó paralizada. Mateo, espera, dijo Sebastián. No tienes que... Sí tengo que hacerlo, lo interrumpió Mateo. Porque si lidero una empresa que valora más la imagen que la autenticidad, entonces estoy construyendo algo en lo que no creo. Y no puedo seguir así. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y lo dejó sobre la mesa. Mi renuncia formal, efectiva de inmediato. Les deseo éxito. Comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso se sentía como liberación y pérdida al mismo tiempo. Mateo, detente. La voz de Rodrigo lo detuvo. Siéntate, por favor. Mateo se giró lentamente. Rodrigo miró a los demás miembros de la junta, luego a Isabela, y finalmente de vuelta a Mateo. Llevamos años trabajando contigo, y nunca te había escuchado hablar así, con pasión real, con convicción. Siempre fuiste brillante, estratégico, pero frío, distante. Sebastián asintió. Es cierto, y francamente, ese discurso que acabas de dar tiene más poder que cualquier presentación corporativa que hayas hecho. ¿Qué están diciendo?, preguntó Isabela, con voz tensa. Rodrigo la miró. Que tal vez Mateo tiene razón. Que tal vez hemos estado tan obsesionados con la imagen que olvidamos por qué empezamos esto. Para cambiar el mundo. Para inspirar. Sebastián tomó el sobre de renuncia y lo rompió por la mitad. No aceptamos tu renuncia, Mateo, pero sí aceptamos tu desafío. Cambia esta empresa. Hazla humana de nuevo. Y si eso significa que nuestra imagen pública incluye tu vida personal, entonces que así sea. Mateo sintió como algo se aflojaba en su pecho. No era alivio completo. Era algo más complejo. Esperanza mezclada con responsabilidad. ¿Están seguros? Nunca he estado más seguro de nada, respondió Rodrigo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que traigas a Adriana a la próxima junta. Quiero conocer a la mujer que logró lo que ninguno de nosotros pudo. Hacerte humano. Mateo sonrió. Una sonrisa real, genuina, liberadora. Trato hecho. Salió de la sala de juntas, sintiendo el peso de 10 años cayendo de sus hombros. Isabela lo alcanzó en el pasillo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Estás feliz ahora? ¿Conseguiste lo que querías? Mateo la miró con algo parecido a la compasión. Isabela, espero que algún día encuentres algo que te importe más que la imagen, porque cuando lo hagas, entenderás por qué hice esto. Y se fue. 30 minutos después, Mateo estaba frente al apartamento de Carabanchel. Adriana abrió la puerta con los ojos llenos de preguntas no formuladas. ¿Qué pasó? Mateo sonrió. Les dije la verdad, y la verdad me liberó. 6 meses después, la cafetería de Lavapiés olía a pan recién horneado y café fuerte. Adriana se sentó junto a la ventana, observando cómo las calles de Madrid despertaban bajo el sol de abril. A su lado, Benito revisaba apuntes para un examen de matemáticas, con el ceño fruncido en concentración. Había crecido unos centímetros en los últimos meses. Ya no era el niño asustado que había ido a pedirle ayuda a un millonario desconocido. Ahora sonreía más. Dormía mejor. La puerta de la cafetería se abrió y entró Mateo, con una camisa blanca remangada y vaqueros. Nada de trajes impecables. Nada de relojes que costaban más que un coche. Solo él, con una sonrisa genuina y 2 bolsas de papel en las manos. «Traje churros», anunció, sentándose frente a ellos. «Y chocolate caliente para Benito, que según me dijeron tiene examen y necesita energía». Benito levantó la vista, sonriendo. «Gracias, Mateo, aunque ya me sé las fórmulas de memoria». «Entonces los churros son para celebrar por adelantado». Adriana observó la escena con algo cálido instalándose en su pecho. 6 meses atrás, esto hubiera sido impensable.
Mateo Altamirano compartiendo churros en una cafetería modesta de Lavapiés, sin guardaespaldas, sin agenda apretada, sin máscaras. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo notando su mirada. «¿En cuánto ha cambiado todo?», respondió ella con sinceridad. Mateo tomó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con naturalidad, un gesto que ahora hacían sin pensar, sin miedo al mundo que los observaba. «¿Te arrepientes?», Adriana negó con la cabeza. «Ni un segundo». «¿Y tú?». «Solo me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de lo vacía que estaba mi vida». Benito hizo una mueca. «¿Pueden dejar de ser tan cursis? Estoy tratando de estudiar ecuaciones, no de ver una telenovela». Ambos rieron. Mateo le revolvió el cabello al chico con cariño. Afuera, una mujer mayor pasó frente a la ventana y se detuvo al reconocer a Mateo. No con hostilidad, con curiosidad, con algo parecido al respeto. Le hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza antes de seguir caminando. Eso pasaba a menudo ahora. Al principio, las miradas habían sido de juicio, los titulares crueles, las redes sociales implacables. Pero lentamente, algo cambió. La historia del millonario que renunció a todo por amor se transformó en la historia del hombre que eligió la autenticidad sobre la imagen. Y la gente respondió. La empresa de Mateo no colapsó. Al contrario, 3 semanas después de aquella reunión de junta directiva, lanzaron un nuevo proyecto. Paneles solares subsidiados para barrios de bajos recursos. La idea había sido de Adriana, mencionada casi por casualidad durante una cena. Mateo la había escuchado, realmente escuchado, y la había convertido en realidad. Los medios lo llamaron el empresario con corazón, los inversores lo llamaron visionario social. Mateo solo se llamaba a sí mismo, alguien que finalmente entendió lo que importa. Isabela nunca volvió a contactarlo. Adriana había escuchado por Carmela, que ahora seguía chismes empresariales como si fueran telenovelas, que Isabela había aceptado un puesto en Barcelona, lejos. Empezando de nuevo. «Mateo», dijo Adriana de repente, «¿te acuerdas de aquella noche en el restaurante?». «Cada detalle», respondió él sin dudar. «¿Realmente cambió algo? ¿O solo fue suerte?». Mateo se inclinó hacia adelante, mirándola con esa intensidad que ya no la asustaba. «Cambió todo, porque me hiciste ver que había estado midiendo el éxito con la vara equivocada, que el verdadero poder no está en cuántos millones tienes, sino en cuántas vidas tocas de verdad, en qué dejas en los demás cuando ya no estás». Adriana sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. «Yo solo dije lo que pensaba, y eso fue lo más valiente que alguien había hecho por mí en años. Decirme la verdad cuando todos me decían lo que querían que escuchara». Benito cerró su libreta con un suspiro dramático. «Definitivamente no puedo concentrarme con ustedes aquí. Me voy a estudiar a la biblioteca». Se levantó, tomó su mochila y les guiñó un ojo antes de salir. Adriana y Mateo se quedaron solos en la mesa junto a la ventana. Afuera, Madrid continuaba con su ritmo frenético. Autobuses, bicicletas, gente corriendo hacia el metro. La vida real, imperfecta, hermosa. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Adriana. «Ahora cuando limpio las casas de mis clientes, ya no siento que soy invisible. Siento que lo que hago importa, que cuidar de los espacios donde la gente vive es digno. Es necesario». «Porque lo es», afirmó Mateo. «Siempre lo fue. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Igual que yo necesitaba que me recordaran que ser rico no te hace poderoso. Inspirar a otros». Sí. Se quedaron en silencio un momento, simplemente mirándose. 6 meses juntos y todavía había momentos donde no necesitaban palabras, donde el silencio decía más que cualquier discurso. «¿Hacia dónde vamos ahora?», preguntó Adriana con una sonrisa suave. Mateo se encogió de hombros. «No lo sé, pero por primera vez en mi vida, no tener un plan me emociona». «A mí también». Mateo pagó los churros. Adriana había dejado de pelear por eso después del 2.º mes, y salieron juntos hacia la calle soleada. Caminaron sin rumbo fijo, como habían empezado a hacer los domingos, sin guardaespaldas, sin agendas. Solo 2 personas descubriendo que el amor verdadero no se construye en cenas elegantes ni en titulares de prensa. Se construye en cafeterías modestas, en conversaciones honestas, en elegir quedarse cuando sería más fácil huir, en decir la verdad cuando todos esperan mentiras. Y mientras caminaban por las calles de Lavapiés con las manos entrelazadas, Adriana recordó aquella frase que había cambiado 2 vidas. «El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que inspiras».
Ahora entendía que no solo había inspirado a Mateo aquella noche, se había inspirado a sí misma, a creer que su voz importaba, que su dignidad no dependía de cuánto dinero ganara o en qué barrio viviera, que ella, Adriana Salcedo, empleada doméstica de Carabanchel, tenía tanto valor como cualquier millonario en cualquier sala de juntas. Y esa, quizás, fue la verdadera transformación, no la de Mateo dejando su imperio, sino la de Adriana descubriendo el suyo. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Alguna vez has tenido el valor de decir una verdad que sabías que podría cambiarlo todo? ¿O has conocido a alguien cuyas palabras simples transformaron tu forma de ver el mundo? El verdadero poder no está en las grandes gestos, está en las pequeñas valentías, en las frases honestas, en elegir la autenticidad sobre la aprobación. ¿Qué verdad necesitas decir hoy? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar. Así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.